Nuestro grupo, que es el grupo Modelic de la Universidad de Valencia, que son materiales orgánicos para detección y liberación controlada de ciertos compuestos, ha trabajado durante muchos años en la preparación de moléculas que son capaces de detectar la presencia de ciertos compuestos en distintos entornos. Hemos estudiado muchos compuestos, por ejemplo, hemos estudiado gases contaminantes en la atmósfera, los contaminantes normales, hemos estudiado también la presencia o la posible presencia de agentes de guerra químicos, pero en un momento determinado pensamos que las drogas eran un problema acuciante, un problema importante, y entre ellas las que dan lugar a lo que se denomina la sumisión química eran todavía más interesantes. La sumisión química es el problema que se presenta cuando una persona de forma involuntaria ingiere uno de estos compuestos, con lo que su voluntad se ve disminuida, obedece las instrucciones que le da la persona que tiene al lado, que es generalmente la que ha suministrado la droga, y entonces pues o es víctima de un delito o bien puede incluso llegar a cometer un delito. Entre los compuestos que se utilizan para la sumisión química, uno de ellos, que es el ácido galma hidroxibutírico, el conocido como GHB y en el mundo de las drogas como éxtasis líquido, es un compuesto muy sencillo, un compuesto orgánico muy simple y que tiene unas propiedades que le hacen idóneo, digámoslo así, para ser utilizado con malos fines, porque es incoloro, es inodoro y el sabor es ligeramente salado. Con lo que si en una bebida se pone este producto, la persona que ingiere la bebida no es consciente de lo que está pasando y como consecuencia de ello pues puede sufrir un delito, y normalmente se utilizan en las agresiones sexuales. Entonces son las agresiones sexuales facilitadas por drogas. Hemos estado trabajando en el desarrollo de un par de kits para la detección de éxtasis líquido. Entonces estos son unos modelos muy preliminares que hemos desarrollado. Nuestro producto se va a llamar No-Sum debido a no sumisión, ya que pues, queremos proteger a la gente. Por lo tanto, se tratan de unos kits muy sencillos, no se requiere ningún tipo de estudio ni de especialización en nada para poder utilizarlos, ya que esto está destinado a que cualquier persona pueda usarlo. Entonces, los dos se basan en lo mismo, simplemente tienen dos formatos distintos. Por lo tanto, lo que queremos enseñar es que esto siempre vendrá con una serie de instrucciones para que todo el mundo tenga claro cómo emplearlos y simplemente hay que seguirlas tal cual está aquí descrito. Tenemos un código de colores porque tanto hay un cambio de color como de fluorescencia, entonces para que toda persona tenga claro si su bebida está contaminada o no, deberá dirigirse a ese código de colores. Vamos a coger una Coca-Cola que no está contaminada y el primer Eppendorf. Aquí en la parte de arriba pone un 1 debido a que es el primero que tenemos que usar. A continuación añadiremos un par de gotas de la bebida. Una vez hemos hecho este primer paso, a continuación lo que hay que hacer es coger una gota de esta primera mezcla y añadirla en el segundo Eppendorf. Aquí no hay ningún cambio. Y vamos a ver qué ocurre ahora en una bebida que sí que está contaminada con GHB. Repetimos la misma operación, ponemos un par de gotas y a continuación mezclamos con la disolución del sensor. Agitamos, en esta ocasión, donde sí que tenemos una bebida contaminada, se ve perfectamente el cambio que existe de color entre una bebida no contaminada y una que sí. En este segundo modelo lo que tenemos es un sensor que sus cambios nos lo dan a través de la fluorescencia. Por lo tanto, la operación sería exactamente la misma, sin embargo, lo que vamos a ver es otro tipo de cambio. En esta ocasión también se puede observar que tenemos un cambio de color, pero además este cambio es fluorescente. Además es un cambio súper significativo. Esto ayudará muchísimo en ambientes de tipo pub o discotecas donde existe este tipo de luz a reconocer si fácilmente la bebida ha sido contaminada o no. La persona que ha sido violada, cuando se recupera no recuerda exactamente qué es lo que ha pasado, y además hay un problema adicional con este compuesto, y es que en el organismo se metaboliza relativamente rápido y cuando la víctima se da cuenta de que ha ocurrido algo extraño y acude a un centro de salud, no se puede,
puede ocurrir que ya no se detecte la presencia de la droga, con lo que es muy difícil el conseguir demostrar que esa relación sexual ha sido una relación no consentida, que ha sido una violación. Decidimos diseñar una serie de moléculas que fueran capaces de cambiar de color si la bebida estaba contaminada, o bien cambiar sus propiedades fluorescentes, sobre todo para los casos de los pubs y las discotecas, porque la luz de estos sitios es una luz muy útil para comprobar la presencia de compuestos fluorescentes. ¿Por qué nos surgió esta idea? Pues surgió de una forma muy simple. Comentando un día en el café, se habló de que había habido un aviso de la Guardia Civil en el que se recomendaba a las jóvenes que se llevaran las bebidas al cuarto de baño si estaban en una discoteca. Claro, la pregunta inmediata fue, qué cosa tan disparatada, ¿no? Porque qué insalubre irse con la bebida al cuarto de baño. Pero de repente nos dimos cuenta de que efectivamente el problema era muy grave. Si tú dejabas la bebida y te ibas al cuarto de baño, o dejabas la bebida porque estabas hablando con una serie de personas y no la estabas atendiendo, alguien podría contaminar esa bebida. Por lo tanto, lo que había que dar era un mecanismo que le permitiera a estas personas saber, ¿me puedo beber la bebida o no me la puedo beber?